desde la angustia, la preocupación o incluso el enfado, y que obedecen al mismo deseo que nos mueve a todos y a todas, que es superar esta situación lo más pronto posible y de la mejor manera posible. Todos trabajamos para que ni una sola de esas demandas deje de ser escuchada y atendida. Comprendemos y asumimos todas y cada una de ellas. Las entendemos y las compartimos, porque el virus plantea un escenario en el que no caben intereses contrapuestos. Hoy, como saben, he celebrado una segunda reunión de la Conferencia de Presidentas y Presidentes Autonómicos y quisiera informarles, y ese es el propósito de esta comparecencia ante los medios de comunicación, de los principales puntos que hemos tratado. Como es sabido, hace una semana ya nos reunimos con el objetivo de coordinarnos, de cooperar, de seguir colaborando con la mayor eficacia y solidaridad posible en un momento tan excepcional como el que está atravesando el mundo, Europa y nuestro país. En aquella reunión acordamos mantener, en primer lugar, una comunicación fluida, eficaz, sobre todos los acontecimientos que se están produciendo y reunirnos semanalmente. También lo están haciendo sectorialmente distintos consejeros y consejeras de los gobiernos autonómicos con los ministros del Gobierno de España, por ejemplo, Sanidad, Educación, Economía y Hacienda, en definitiva, todos aquellos aspectos de la cooperación y la colaboración que estamos teniendo, no solamente al máximo nivel de presidentas y presidentes, bien sectorialmente se están realizando de manera regular. Compartir todas aquellas iniciativas, como decía, que puedan contribuir a controlar cuanto antes la expansión del virus. También reforzar la acción conjunta de todas las administraciones públicas, así como las organizaciones privadas, para afrontar con garantías, con las máximas garantías, las consecuencias sanitarias, pero también sociales y económicas de esta gravísima emergencia de salud pública que estamos sufriendo. Y transmitir, y esto me parece también muy importante, al conjunto de la opinión pública española, el convencimiento de que superaremos juntos esta situación. La reunión de la semana pasada y la de hoy pueden llamarse, en rigor, reuniones de Estado. Unas reuniones en las que los diferentes gobiernos de España y de las comunidades autónomas trabajan conjuntamente, y quiero subrayar lo de conjuntamente, para atender a toda la ciudadanía. Y de la reunión de hoy destaco dos puntos muy importantes. El primero, que hemos repasado detalladamente todas las actuaciones que estamos llevando de manera coordinada, diaria, entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, y la evaluación del impacto de las medidas que se van aplicando constantemente por las autoridades competentes delegadas en sus respectivas áreas de responsabilidad y que ya les detallé ayer en mi comparecencia pública. Y, en segundo lugar, continuar en la unidad de acción, como la mejor arma para ganarle al COVID-19, porque será unidos como resistiremos y como venceremos al virus. La guerra contra el coronavirus es permanente, por eso quiero comunicarles 5 nuevas órdenes y una decisión en respuesta a la crisis sanitaria, como comunicación a las numerosas que ya se han aprobado recientemente. Les anuncio, en primer lugar, que vamos a disponer que todas las comunidades autónomas tengan las instalaciones y los medios materiales y humanos de las residencias privadas de mayores. Ya lo hicimos con la sanidad privada y hoy lo hacemos con las residencias de mayores privadas. Esta decisión tiene como objetivo paliar la saturación de las residencias públicas de mayores y mejorar las condiciones de vida de nuestros mayores, así como reducir su nivel de riesgo de contagio. En segundo lugar, y de conformidad a lo acordado entre los países miembros de la Unión Europea en el Consejo Europeo para frenar la expansión del COVID-19, vamos a aplicar una restricción temporal de todos aquellos viajes que no sean imprescindibles y que se realicen desde terceros países. Inicialmente, como saben, esta restricción la aplicaremos durante 30 días. Esta medida no se aplicará a los residentes en la Unión Europea y en el espacio Schengen que se dirijan a su lugar de residencia. Por tanto, a los españoles que quieran regresar, a los trabajadores transfronterizos, a los transportistas de mercancías, al personal de vuelo, a los turistas que vuelvan a sus países de origen y a los profesionales sanitarios o de cuidado de mayores que se dirijan para realizar este tipo de actividades, también al personal diplomático y ni tampoco a aquellas personas que acrediten motivos de fuerza mayor. En tercer lugar, quiero anunciarles también que las Fuerzas Armadas van a ampliar significativamente sus actuaciones en 3 ámbitos, realizando por vía aérea o terrestre el traslado
de enfermos, de centros hospitalarios saturados a centros próximos con recursos sanitarios disponibles, si así fuera necesario, garantizando en consecuencia la seguridad de las personas. En segundo lugar, queremos garantizar las infraestructuras críticas, permitiendo así liberar personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para llevar a cabo otros cometidos, implementando apoyo logístico con medios militares en 4 áreas: para el transporte logístico de material sanitario procedente del extranjero, para el transporte y distribución del material sanitario dentro del territorio nacional, para el transporte de personal clave entre la península y los territorios extrapeninsulares, y también para el transporte del personal nacional con dificultades para regresar a España. Y en cuarto lugar, les adelanto que el Gobierno facilitará recursos a los entes locales, a los ayuntamientos, a los municipios, para el trato a domicilio de comida, productos de primera necesidad y productos farmacéuticos a las personas que más lo necesitan, que son las personas mayores, de manera que no tengan que salir de su domicilio para obtenerlos. Es una manera más de protegerles, facilitándoles la vida en su casa y evitando que tengan que salir de su hogar con el consecuente aumento del riesgo de contagio. Y en quinto lugar, les anuncio que, así como ya hemos decidido la fabricación nacional de productos, material sanitario y medicamentos para combatir el coronavirus, que les comenté ayer en la comparecencia, hemos decidido establecer una reserva estratégica de este tipo de productos para luchar contra futuras pandemias si es que se produjeran en el futuro. Y para finalizar, una decisión que comunicaré al conjunto de presidentas y presidentes autonómicos y que posteriormente también trasladaré a los líderes de los distintos partidos políticos, y es el anuncio de que el Gobierno aprobará, tal y como está previsto en la Constitución y tras escuchar a los expertos científicos, en los próximos días aprobaremos ampliar el estado de alarma en todo el territorio nacional por otros 15 días. En total, de conformidad con el artículo 116 de nuestra Constitución, que ya prevé la autorización del Congreso de los Diputados para poder continuar con el estado de alarma, el Consejo de Ministros del próximo martes acordará solicitar la ampliación de la declaración del estado de alarma hasta el día 11 de abril. Durante esta situación, el Gobierno está cumpliendo, como no puede ser de otra forma, con lo establecido en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de julio y con el artículo 116 de nuestra Constitución, que regulan, como saben, el estado de alarma. De manera que el Estado social y democrático de derecho, las garantías de libertades y derechos que nos reconoce y ampara la Constitución, incluso en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, siempre esté garantizado. Estoy convencido de que el Congreso de los Diputados y las fuerzas políticas que lo componen comprenderán la situación de emergencia nacional que vivimos y apoyarán la prórroga del estado de alarma. Es imprescindible para vencer al virus seguir anticipándonos. Y soy muy consciente que es una medida drástica, de las más drásticas de las adoptadas por nuestros países del entorno. Sé que es muy incómoda para el conjunto de la ciudadanía española estar 15 días más hasta el 11 de abril confinados y que está afectando por completo a la vida de todos y cada una de las familias que estarán viendo esta comparecencia. Pero los expertos coinciden en que es una medida efectiva en la lucha contra el coronavirus. Como dije ayer, y desgraciadamente es así, se aproxima una ola muy dura. Vienen los días difíciles que van a poner al límite toda nuestra capacidad material, también nuestras capacidades morales y sin duda alguna también nuestro temple como sociedad. Por eso quisiera transmitirles que ojalá tuviéramos el poder de hacer algo extraordinario y que al ejecutarlo devolviéramos a la normalidad nuestras vidas de inmediato. Ojalá lo tuviéramos, pero no lo tenemos. Y reconozco con humildad nuestras limitaciones, como las del resto de países, para afrontar esta pandemia. Pero nos tenemos a nosotros mismos como sociedad, como comunidad. Tenemos el trabajo constante y el asesoramiento científico de los mejores profesionales a los cuales quiero volver a rendir tributo y la absoluta determinación política por superarlas. Tenemos además el convencimiento de que lo conseguiremos. Nuestra única opción es la victoria completa sobre el virus. Y tenemos, afortunadamente, unos profesionales y un sistema sanitario de los mejores del mundo. Para ganarle al virus, estamos poniendo al servicio del conjunto del país todos los recursos a nuestro alcance, no les quepa duda, para que esta emergencia dure lo menos posible, con el menor coste en vidas, también en empleos, en empresas
que sea posible. Y trabajamos además para incrementar esos recursos en la mayor cantidad y calidad posible. Esta emergencia se superará con esfuerzo y con sacrificio, con todo el peso del Estado volcado en esta batalla. Y os garantizo que todos los esfuerzos y sacrificios merecen la pena para recobrar cuanto antes nuestra forma de vivir. Así que os pido responsabilidad y disciplina. Repito, os pido responsabilidad y disciplina social y cívica. Vamos a entrar en la segunda semana de estado de alarma. Por delante vamos a tener otras 2 semanas, además de la próxima semana. Sé que va a ser muy difícil, necesitamos esa disciplina social y cívica, porque la irresponsabilidad se lleva vidas por delante. Ya sabemos cosas del virus, como decía antes, ayer en mi comparecencia, que antes no sabíamos. Por ejemplo, que hay personas en las que resulta sintomático y, sin embargo, pueden propagarlo. De modo que cada vez que cogemos un coche y viajamos podemos estar poniendo en peligro nuestra vida y también la vida de los demás. Porque cada vez que quedamos con amigos ponemos en riesgo nuestra vida y también la de los demás. Hoy, como dije ayer, sabemos que dejar, por ejemplo, las bolsas de la compra en la puerta de nuestros padres y abuelos y no abrazarlos y besarlos es la mejor manera de protegerlos. Contener ese abrazo es la garantía de poder darles otros muchos abrazos en el futuro. Por esa razón, el confinamiento, por esa razón, la prohibición de abandonar la ciudad en la que se reside para ir a la segunda residencia. Porque no podemos estar seguros si en ese viaje somos nosotros los que estamos transportando el virus, cientos de kilómetros. Hay que advertir a las personas que no pueden salir todos los días a hacer la compra, porque ponen en riesgo su propia vida y también la vida de los demás. Quien se crea al margen de la situación y pretenda seguir con su vida normal, debe ser consciente de que se comporta como un aliado del virus y no como su vacuna. Quienes difunden consejos contrarios a la autoridad científica son también un aliado del virus. Difundir falsas noticias solo para hacer daño y confundir, jugar con las emociones de la ciudadanía en una situación tan crítica, de tan máxima fragilidad como estamos sufriendo, difundiendo incluso mensajes de odio y enfrentamiento máxime, si se hace desde una plataforma pública, es una amenaza más que se suma al peligro que supone el propio virus. Puedo aseguraros que tanto el Gobierno como el conjunto de administraciones autonómicas y locales conocemos la realidad, la vivimos con el mismo sentimiento que el conjunto de la ciudadanía, con la misma convicción, con el mismo esfuerzo con el que los ciudadanos toman las medidas, las asumen en primera persona, con la misma preocupación y con el mismo coraje, con el mismo deseo de ser útiles y ayudar a quienes más lo necesitan, con la misma emoción ante la generosidad, con la misma indignación hacia aquellos hechos o palabras puntuales que atacan miserablemente la convivencia y el bien común. El Gobierno es también consciente de todo esto y sin duda alguna también de algo muy importante, y es de los efectos psicológicos del confinamiento y de lo que supone estar en casa sumando sin cesar las horas de un mismo reloj. Por eso quiero mandar un mensaje de ánimo y de profundo agradecimiento al conjunto de la sociedad española, porque los sacrificios de hoy son los beneficios de mañana. Gracias por vuestra comprensión, gracias por vuestra paciencia, gracias por vuestra determinación, gracias por vuestra generosidad. Cuanto mayor es el reto, más grande debe ser la ambición con la que se afronta. Así que seamos ambiciosos para superar esta crisis, porque en esta última y difícil semana no solo hemos sido capaces de mostrarnos unidos, sino que también hemos visto la capacidad que tenemos de colaborar, de cooperar entre nosotros para ganar esta batalla. Esta crisis nos está poniendo a prueba, es cierto, pero también está sacando lo mejor de nosotros mismos como país. Está haciendo aflorar nuestra solidaridad, nuestro civismo, nuestro sentido profundo de Estado y el enorme potencial de nuestras instituciones cuando trabajan unidas. Esta crisis está sacando lo mejor de España. Y ahí lo estamos viendo a diario en múltiples ejemplos, como los conciertos solidarios a través de las redes sociales, como el cuidado de niños y niñas por parte de universitarios que están haciendo también, o están haciendo la compra de personas de riesgo. Son cientos de mensajes los que se ven en los ascensores ofreciendo ayuda a nuestros vecinos más mayores, gracias a toda esa juventud ejemplar, a todas esas familias que ayudan a otras familias, como los numerosos psicólogos que se han puesto a disposición de quien pudiera necesitarlos, especialmente sanitarios y familias golpeadas por la pandemia. O como las actividades fomentadas en las redes para los más pequeños de la casa, como la iniciativa de varias editoriales para ofrecer libros electrónicos gratis durante el confinamiento,
como esos policías que se acercan a los hospitales con sus sirenas encendidas para rendir homenaje a tantos héroes anónimos, como esos ingenieros que se han unido para fabricar respiradores con la máxima urgencia, o como esas academias de costura que se han puesto a hacer mascarillas para ofrecerlas a los hospitales. Les damos las gracias a todos ellos y a todas ellas por su colaboración frente al virus. Y aplaudimos a toda la gente, no me cansaré de repetirlo, que se queda en casa. En estos días, permanecer en casa es un ejemplo de patriotismo y de solidaridad. La coordinación, la colaboración y la acción espontánea de tantos particulares, de tantas instituciones, del conjunto de la sociedad civil es un ejemplo también para nosotros, para los responsables públicos. Cuando la política refleja las virtudes de la sociedad, como son las virtudes de la sociedad española, se engrandece y se vuelve más capaz. Esto no va de territorios, ni de ideologías, ni de partidos, con ser importante sin duda alguna todo esto. Va de ganarle la partida al virus. Aquí los representantes no nos jugamos ni la imagen ni la reputación, tampoco ningún titular en un medio de comunicación local o internacional. Esta batalla va de algo mucho más capital, que es salvar vidas. Las vidas y la salud de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, de nuestros amigos, de nuestras hijas, de nuestros hijos, de todos. También de los nuestros. He pedido a las presidentas y presidentes autonómicos lo mismo que les he prometido y que yo también me impongo, y es la coordinación, la colaboración y la solidaridad. En esta situación no cabe el egoísmo, y como presidente del Gobierno de la Nación y último responsable del mando único, mi tarea fundamental es coordinar la acción a desarrollar por parte de las instituciones públicas. No suplantarlas, sino aprovechar al máximo la eficacia, la utilidad y la capacidad de cada organismo y de cada institución pública, evitando cualquier pérdida de tiempo, recursos, energía en la gestión de la crisis. Como presidente del Gobierno de la Nación, mi tarea es la de liderar con prontitud, sin vacilaciones, como corresponde a la situación que afrontamos. Y desde el conocimiento exhaustivo de las necesidades apremiantes y de los recursos disponibles, y desde el más profundo reconocimiento y respeto a las autoridades competentes. Así, lo he manifestado a los presidentes y presidentas autonómicos, de los cuales he recibido su apoyo y su comprensión. No malgastemos esfuerzos en matices irrelevantes o en absurdas sospechas. De esta crisis podemos aprender dos cuestiones, a mi juicio, fundamentales y que me gustaría compartir con todos ustedes. En primer lugar, que nuestro modelo de Estado funciona para los propósitos para los que fue concebido. Y en segundo lugar, que ese funcionamiento es óptimo cuando la acción de cada nivel de gobierno se orienta a la colaboración en lugar de al enfrentamiento. Cada necesidad que atendemos, cada problema para el que hallamos solución, es un paso más hacia la recuperación de nuestras vidas y la reconstrucción del progreso y el bienestar común. El respeto a la autoridad puede obedecer al miedo, a la obligación o a la convicción, pero solo esta última opción, la convicción, es asumible hoy en día en nuestra sociedad. Somos una sociedad profundamente democrática, formada por hombres y mujeres libres. Y lo hacemos encerrándonos en nuestras casas, como una decisión democrática, racional, que está pensada no para limitar nuestra libertad, sino para preservar el primero de nuestros bienes, que es la vida. Y para concluir, porque me parece que es muy elocuente, para saber exactamente primero el grado de ejemplaridad de los ciudadanos españoles a la hora de cumplir con las normas dictadas en el estado de alarma y, en segundo lugar, también para ser conscientes de la envergadura del frenazo económico que va a sufrir nuestro país, que está sufriendo ya nuestro país. Y también, lógicamente, la exigencia de pensar, levantar la mirada y pensar en el medio plazo cuando pasemos, que afortunadamente lo vamos a pasar, estoy convencido, más pronto que tarde, este trance. Pero para que seamos conscientes de cuál es la envergadura de los datos y del impacto que está teniendo en este caso el estado de alarma de 7 días a esta parte. Algunos datos. Viajeros por carretera, en autobuses interurbanos, ha caído en un 94%. El AVE, en un 92%. El ferrocarril de media distancia en un 89%, el cercanías entre un 80 y un 90%, los vehículos ligeros particulares en más de un 70%. Para que se hagan una idea, el viernes la movilidad ferroviaria en media y larga distancia entre comunidades autónomas fue de 6.200 personas en todo el país. Ayer sábado,
se subieron a estos trenes un total de 2.388 personas. Por citar el ejemplo, dado que me ha comentado la cuestión catalana, el AVE directo Madrid-Barcelona, que siempre hemos visto abarrotado durante meses y meses de cualquier momento del año, en definitiva, ha pasado de 9.943 viajeros a 27. El AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona-Figueres pasó de 18.405 viajeros a 531. Es decir, son caídas de más del 90%. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, que los españoles estamos cumpliendo con lo que nos dictan, en este caso, las autoridades sanitarias y que explican y argumentan las decisiones políticas que estamos tomando a nivel del Gobierno de España bajo el amparo del estado de alarma. Pero en segundo lugar, si algo están indicando, es el parón económico que está sufriendo nuestro país. Por tanto, creo que es importante defender estas medidas, creo que es importante también trasladar, y yo lo he trasladado siempre, nuestra disponibilidad a escuchar. Nosotros queremos acertar, queremos basarnos en la ciencia, tomar medidas eficaces para contener la propagación del virus, para acabar con la propagación del coronavirus y también, y esto me parece muy importante, que el coste en vidas humanas y también en empleos y en capacidad productiva de nuestro país cuando pase esta pandemia sea el menor posible. Desde luego, la salud pública y las vidas de los ciudadanos en primer lugar. Y también, lógicamente, atender a esas consecuencias económicas y sociales que tienen estas medidas. Y en ese difícil equilibrio es en el que se está moviendo el Gobierno de España, siempre anteponiendo la salud pública de los españoles y siempre contando con, digamos, el asesoramiento y la argumentación de la ciencia, de los expertos, que son, en definitiva, los que nos pueden guiar en esta situación tan inédita que está viviendo el mundo y que está viviendo nuestro país. Yo tengo mucha confianza en nuestros profesionales, en nuestros expertos, en nuestros científicos. Creo que las medidas que hemos tomado son medidas que no tiene, digamos, ningún parangón en Europa. Insisto, para que se hagan una idea, ayer mismo Italia dijo que prohibía los desplazamientos a las segundas residencias. Eso nosotros llevamos una semana planteando esa prohibición. Ha planteado el cierre de espacios públicos, de parques, jardines. Nosotros llevamos una semana también planteando eso. Ha planteado cuestiones que nosotros nos hemos anticipado y las hemos hecho. Y con esto no quiero en absoluto decir que somos mejores o peores, no, al contrario. Lo que quiero decir al conjunto de la opinión pública española es que las medidas que estamos tomando son durísimas, durísimas. Que siempre estaremos pendientes, atentos a lo que nos dicen los expertos para mejorar en lo posible. Pero las medidas que estamos tomando y que estamos pidiendo a los españoles son durísimas y bien lo saben ellos, que seguro nos están viendo desde sus casas. Formulamos un par de preguntas de diarios internacionales. Sí. Financial Times le pregunta, anoche habló sobre la necesidad de una mayor respuesta por parte de la Unión Europea, se acaba de referir a la Unión Europea, usted presidente ahora. Bajo su punto de vista, ¿qué medidas fiscales debería tomar la zona euro esta semana para hacer frente a la crisis? Bien. A nivel europeo y también a nivel de nuestro país, cuando hemos tenido comparecencias, todos los responsables públicos hemos dicho lo mismo, ¿no? Y es que esta crisis es una crisis simétrica, que se me entienda lo que quiero decir. Es una crisis que ha caído como un ladrillo al conjunto de la Unión Europea. Y por tanto no hay países que se vean menos afectados que otros países, porque esto es una guerra contra un virus que no obedece a fronteras, que no atiende a colores políticos en los gobiernos y que afecta al conjunto de la Unión Europea. De hecho, está afectando al conjunto de países del mundo. Lo estamos viendo todos en cadena, como si fuese un dominó. Están tomando medidas de restricción de movilidad, de confinamiento, en mayor o menor medida, o en mayor o menor grado. Por tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esta es una crisis simétrica que afecta al conjunto de la Unión Europea y que, por tanto, no puede encontrar solamente una respuesta nacional. Tenemos que encontrar y articular una respuesta europea. ¿Qué es lo que está defendiendo el Gobierno de España? Bueno, pues estábamos defendiendo cosas tan lógicas, tan racionales, que costaría mucho que la Unión Europea no asumiera. Nosotros, y lo he dicho antes, hemos aplaudido el que el Banco Central Europeo defendiera el movilizar 750.000 millones de euros para defender la deuda soberana del conjunto de países de los Estados miembros.
Hemos defendido, lo he dicho yo, lo ha hecho también la vicepresidenta económica en todos los foros. Esta semana que viene hay reunión por videoconferencia del Ecofin, que tenemos que articular un gran plan Marshall, un gran plan de inversiones públicas para el conjunto de la Unión Europea y iniciar ese proceso de reconstrucción que necesariamente vamos a tener en el ámbito social y económico cuando todo esto pase. Hemos defendido relajar las normas de estabilidad presupuestaria en un momento como el actual. Hemos defendido que también el mecanismo de estabilidad que se dotó la Unión Europea después de la crisis de 2008, pues sea un mecanismo de estabilidad precisamente para emitir bonos que mutualicen la deuda a nivel europeo, por ejemplo, emitiendo bonos coronavirus, que es lo que ha propuesto, por ejemplo, la gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, como también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que desde luego el Gobierno de España, junto con otros muchos países, pedimos y exigimos, y lo vamos a seguir haciendo en los foros que corresponda. ¿Qué más podemos hacer? Algo que ha pedido el Gobierno de España desde hace ya un tiempo, y es crear un fondo europeo del desempleo que sea una prestación complementaria a los fondos de desempleo nacionales, sobre todo en un momento tan crítico como el que vamos a vivir, desgraciadamente, durante los próximos meses o que ya estamos sufriendo en muchos hogares. Y finalmente, también hemos pedido que el Banco Europeo de Inversiones pues pueda amparar muchas de esas medidas de liquidez que estamos todos los países miembros poniendo en marcha a nivel estatal. En definitiva, lo que estamos pidiendo a la Unión Europea es lo mismo que nos estamos aplicando a nosotros mismos. Coordinación y, en segundo lugar, la mayor movilización de recursos económicos y materiales de la historia, porque Europa está en guerra contra el coronavirus y tenemos que responder con todas nuestras armas y con nuestros instrumentos. No hay excusa que valga para movilizar todos esos recursos. La siguiente pregunta es de New York Times. ¿Qué podemos decir de la coordinación internacional hasta ahora a nivel de valorar una emergencia sanitaria dentro de la Unión Europea? Se pregunta de New York Times. ¿Cómo se puede explicar que haya tantas medidas de urgencia distintas, comparando, por ejemplo, España y Portugal, vecinos dentro de una misma península? Bueno, pues yo creo que, en fin, no es así, ¿no? Lo que se puede, no con España y Portugal, porque yo he tenido además la gran fortuna de tener una relación personal y política de extrema confianza con el primer ministro portugués Costa. Hemos tomado medidas conjuntamente, por ejemplo, para proteger nuestras fronteras, en el sentido de que, por ejemplo, los trabajadores transfronterizos pues, puedan continuar pasando de un lado a otro, por razones de extraordinaria urgencia, pero, por ejemplo, pues, para evitar desplazamientos por motivos de ocio, de turismo, pues evitarlos, lógicamente, porque ahora mismo todos tenemos que estar confinados. Con lo cual, desde el punto de vista, digamos, de la respuesta es la misma. Lo que sí que puede alterarse, no tanto, no lo digo en el caso de Portugal, pero sí en otros países europeos, es la cadencia, la progresión en la contundencia de las medidas. Y es evidente que hay países como España que están a la vanguardia de muchas de esas medidas que estamos tomando para contener y doblegar la curva del coronavirus, ¿no? En todo caso, me parece importante este matiz, porque evidentemente todos los países europeos tienen que saber, tienen que ser conscientes de que tienen que tomar medidas drásticas, de que tienen que tomar medidas duras para doblegar la curva y hacer frente con el menor coste de vidas posible y también con el menor coste social y económico posible a una pandemia que, insisto, es global, que lógicamente no atiende a fronteras y que tenemos todos los países que articular medidas para poder coordinarnos y luchar eficazmente. Eso a nivel europeo. A nivel internacional, la semana pasada tuve ocasión de hablar con el príncipe heredero de Arabia Saudí, porque es el presidente del G20. Saben ustedes que España pertenece al G20 y le pedí que pudiéramos celebrar cuanto antes una conferencia del G20 de las principales economías del mundo a nivel global para que pudiéramos articular una propuesta y medidas y políticas de respuesta común en ese ámbito. Con lo cual, nosotros no estamos descuidando ni la respuesta nacional ni la respuesta europea y, por supuesto, tampoco la respuesta internacional. Facilitamos 2 turnos más de preguntas. Desde Radio Intereconomía le formulan, presidente, Bruselas finalmente exonera en una medida sin precedentes el objetivo de déficit para este 2020. ¿Cómo leen la medida desde el Gobierno de España?
¿le permitirá adoptar nuevas medidas económicas o en materia fiscal en las próximas semanas? Y por otro lado, pregunta Radio Intereconomía, el Banco de España, el Banco Central Europeo y otros muchos organismos inciden en la importancia de una respuesta coordinada entre los países de la Unión Europea. Es una insistencia en este sentido. ¿Cree que llegará pronto esa respuesta, presidente? Bueno, respecto a la segunda, si me permite el medio de comunicación, yo creo que he respondido previamente a cuáles son las propuestas, me parece que ha sido el New York Times, las propuestas que estamos defendiendo a nivel europeo y sin duda alguna lo que queremos es que lleguen cuanto antes. Cuanto antes sea la respuesta, mejor. El gobierno, está lógicamente en esa dinámica. En segundo lugar, la primera de las preguntas en relación con cómo leemos nosotros estas medidas a nivel de gobierno de España y si nos van a permitir nuevas medidas económicas o materia fiscal en las próximas semanas, decirles que desde luego el planteamiento que ha tenido la Comisión Europea me parece acertado. Como decía antes, esta es una crisis que es sobrevenida, que nadie preveía, a diferencia de la crisis que muchas veces se plantea ahora, por ejemplo, la de 2008, ¿no? Bueno, pues esta no es una crisis que tenga que ver con fallos en la regulación de un determinado sector o una burbuja, por ejemplo, en el sector inmobiliario, como se sufrió, por citar ese caso en España, sino que estamos hablando de una pandemia y, por tanto, de una crisis y una emergencia de salud pública, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante que los gobiernos europeos y, sobre todo, las instituciones europeas seamos conscientes de que tenemos que tener esa sensibilidad y esa empatía con la sociedad. Desde luego nosotros la tenemos, por eso hemos puesto en marcha ese paquete de medidas sociales y económicas. Y agradezco y mucho el que la Comisión Europea, por ejemplo, haya dicho que todas aquellas políticas que pongamos en marcha para frenar la pandemia del coronavirus, pues no computen digamos, en el déficit público y en la deuda pública de los criterios de estabilidad. No es que no vayan a computar, sino que desde el punto de vista del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se va a tener en cuenta. Con lo cual, en fin, nos estamos haciendo un esfuerzo fiscal extraordinario, lo vamos a hacer durante los próximos meses porque tendremos que estar llamados todos, repito, todos, a la reconstrucción social y económica después de esta batalla, de esta guerra al coronavirus, pero insisto, es muy importante que la respuesta no sea solamente nacional. Europa es mucho más que compartir un mercado único. Europa es también una filosofía, son principios básicos, elementales, de derechos humanos, de protección, de progreso, y en ese sentido creo que Europa ahora tiene que poner toda la carne en el asador durante los próximos meses y creo que además es, incluso dentro de esta desgracia, una gran oportunidad de relegitimar el proyecto europeo. Nosotros que somos un gobierno europeo, porque nuestro país es un país muy europeísta, somos un gobierno europeísta, desde luego vamos a trabajar en esa dirección. Presidente, finalizamos con una cuestión que ha estado circulando durante parte de la mañana, que ha provocado la inquietud de numerosos medios de comunicación que han preguntado y que ahora le formulamos a través de la pregunta que lanza El Español. Se está publicando en redes sociales que familiares suyos, aparte de su esposa, han sido infectados y que incluso alguno está ingresado. Por favor, y con toda delicadeza, ¿podría confirmar con detalle o desmentir estas cuestiones? Bueno, pues, en fin, hay muchas familias en nuestro país que están sufriendo una situación semejante. Mi familia no es ni más ni menos importante que el resto de familias en nuestro país y agradezco y mucho las muestras de interés y también de apoyo que en estas horas pues, nos han trasladado. Presidente, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes.